Le pedí a una inteligencia artificial algo que muy poca gente se atreve a preguntar o a decir en voz alta, que me mostrara el camino más brutal para salir de la pobreza. No le pedí esperanza, le pedí verdad, sin excusas, sin discursos, sin piensa positivo. Y su respuesta me desarmó. No me habló de dinero, ni de inversiones, ni de suerte. Yo esperaba fórmulas financieras, pero lo que me devolvió fue una radiografía de la mente. Una secuencia mental tan precisa que si la aplicas no solo cambiarás tus ingresos, sino que cambiarás tu identidad. Porque la pobreza, me dijo, no vive en la billetera, vive en la narrativa con la que justificas tus límites. Y lo más fuerte es que tenía razón. Quédate hasta el final, porque el último paso que reveló la IA no era el más difícil, era el más incómodo, pero justamente el que cambia tu destino, si te atreves a aplicarlo. Y este es el plan que la IA me reveló, el más incómodo, pero también el más liberador. Lo primero que me hizo entender es que la mayoría no nace pobre. Lo reprogramaron para pensar como pobre, aunque esto ya lo sabía, pero bueno. Y lo hace desde el lugar más inocente, el miedo a perder lo poco que tiene. Ahí empieza todo, porque ese miedo tiene un nombre muy aceptado socialmente: salario. Nos enseñaron que tener un salario es sinónimo de estabilidad, pero lo que no te contaron, y esconde esto, es que esa misma estabilidad muchas veces es el disfraz más elegante, donde se esconde el estancamiento. Te da sensación de seguridad, sí, pero a cambio te quita la posibilidad de imaginar algo distinto, algo grande. Y eso fue lo primero que me rompió la cabeza. Entendí que el salario, aunque necesario, puede convertirse en la jaula más cómoda que existe. Porque mientras crees que estás asegurando tu vida, lo que realmente estás asegurando es que tu abundancia y tu libertad financiera no empiecen nunca. Nos enseñaron que tener un salario es estabilidad, pero el salario no fue diseñado para liberarte, sino para mantenerte predecible. El sistema necesita que obedezcas, no que imagines. Por eso te recompensa cada vez que sigues el patrón y te castiga con miedo cada vez que intentas romperlo. Premia la rutina, no la creatividad, porque la creatividad es peligrosa. La creatividad te hace impredecible y la imprevisibilidad no se puede controlar. El que vive atrapado pregunta, ¿cuánto me van a pagar? El que despierta pregunta, ¿cuánto puedo crear con lo que ya sé? Ahí está el quiebre. Uno busca permiso, el otro busca posibilidad. El dinero que solo existe mientras trabajas muere en cuanto te detienes. Por eso, los que venden su tiempo viven agotados, aunque no siempre lo sepan. Si tu dinero depende de tu reloj, entonces tu libertad depende de una marca de tiempo. Y eso no es libertad. Es una prisión elegante. Pero cuando tu mente empieza a generar ideas, productos o soluciones, y el dinero nace de tus ideas, de tus dones, de tu ingenio, cuando tu mente empieza a producir valor, el reloj deja de ser tu jefe y se convierte en tu herramienta que no conoce límites. Tu tiempo deja de ser el límite. Cuando entiendes esto, todo cambia. Porque una vez que tu mente aprende a crear valor sin pedir permiso, descubres algo todavía más poderoso. Que tu mayor activo no es el dinero, es lo que sabes. Y ahí es donde la mayoría se detiene, justo cuando podría despegar. Porque en lugar de invertir en aprender más, buscan el siguiente truco, el siguiente atajo, la siguiente promesa fácil. Pero la verdad es que ningún cambio externo dura si la mente que lo sostiene sigue vacía. Por eso el segundo paso fue claro, casi incómodo, bastante incómodo: convertir el conocimiento en tu inversión más rentable. La mente pobre quiere garantías antes de aprender. Dice, ¿y si estudio y no sirve? La mentalidad ganadora entiende que aprender no es un gasto de tiempo. Es acumular poder que aún no tiene forma. Conocimiento que hoy parece dormido, pero mañana despierta, convertido en oportunidad.
La mentalidad millonaria sabe que cada cosa que aprende es capital que todavía no se ha cobrado, un valor en espera, listo para activarse en el momento exacto en el que el resto del mundo no está preparado. El conocimiento no siempre paga al instante, a veces se esconde en silencio, esperando el día en que una sola decisión lo transforme en destino. La mente pobre quiere resultados ahora. La mente libre invierte en saber porque entiende que todo lo que aprende hoy es riqueza para mañana con esta fecha de activación. El conocimiento no se gasta, se acumula. Y cada cosa que aprendes, aunque hoy no te dé dinero, te prepara para reconocer oportunidades que otros ni ven. La educación formal te enseña a obedecer. La educación elegida te enseña a pensar. La educación tradicional forma obedientes. La educación consciente forma estrategias. Uno aprende a seguir instrucciones, el otro aprende a escribir las suyas. Y eso siempre termina germinando. La escuela te enseñó a repetir patrones. La vida te enseña a razonar. Y cuando dejas de comportarte en modo automático y empiezas a entender, descubres que pensar bien es la forma más alta de abundancia. La educación tradicional te programa. La educación elegida te despierta. Y pensar con claridad es la inversión más cara que nadie puede quitarte. Y cuando aprendes a pensar con claridad, empiezas a ver la realidad sin filtros. Y aquí ocurre algo curioso. Empiezas a notar que muchas de las emociones que antes llamabas negativas eran un solo reflejo de lo que todavía no te permitías ser. Porque el conocimiento despierta conciencias y la conciencia, sin preparación emocional, puede doler. A veces con la emoción de envidia o injusticia, o lo llamarás eso, ellos tuvieron suerte o oportunidades que yo no tengo. Pero si lo miras más de cerca, como el espectador, te darás cuenta de que eso que te incomoda tanto no es envidia, es información, la ley del espejo, reflejándose en una verdad que te incomoda. Una señal de tu mente que dice, aquí hay algo que tú también podrías crear. Si te atrevieras a soltar tus miedos, a desapegarte de tus creencias limitantes y a aprender lo que aún no sabes. Esa incomodidad te muestra lo que tu subconsciente sabe que podrías lograr, pero que tu miedo aún no te permite. No te confundas, la envidia casi nunca se muestra. Se disfraza de opinión, de sarcasmo o de ese comentario suave que suena a indiferencia, pero en realidad oculta una comparación silenciosa. A veces sonríe, se disfraza de ironía, de ese va, seguro tuvo suerte, y en el fondo lo único que hace es esconder una pregunta que no te atreves a hacerte. ¿Por qué él pudo y yo no? No lo odies, obsérvalo, desmenuza su historia como si fuera un mapa. ¿Qué ve él que tú no estás viendo? ¿Qué hace cuando nadie lo mira? ¿Qué decisiones tomó que tú sigues postergando? Porque ahí está el código. El pobre se burlará para no sentirse menos. El sabio analiza para no quedarse atrás. Y la diferencia entre uno y otro no está en el dinero. Está en la humildad mental de aceptar que siempre hay alguien que ya resolvió lo que tú todavía estás aprendiendo. Y si tienes el coraje de aprender de él, entonces, sin darte cuenta, ya dejaste de envidiar y empezaste a evolucionar. Cuando aprendes a mirar el éxito de otros sin sentirte menos, algo profundo cambia dentro de ti. Tu energía ya no se drena comparándote, se amplifica en construirte. Y ahí es donde tu relación con el dinero también empieza a transformarse. Porque ya no lo usas para probarte al mundo o probarle al mundo quién eres, sino para expandir lo que estás creando. El dinero deja de ser una forma de llenar vacíos y empieza a ser una forma de crear expansión. Ya no lo usas para tapar tus inseguridades, lo usas para construir nuevas posibilidades. El dinero ya no es una respuesta al miedo, es una herramienta para crecer. No lo usas para impresionar, lo usas para invertir en lo que te vuelve más capaz.
El dinero ya no busca llegar, ya no busca tampoco llenar huecos, sino abrir caminos. Deja de girar en torno a la apariencia y empieza a moverse en dirección al propósito. Y es en este punto cuando todo cambia. El dinero deja de ser una reacción emocional y se convierte en una decisión consciente. Y ese fue el siguiente punto que la IA me reveló. Usa tu dinero para expandirte, no para aparentar. Cada euro que gastas te acerca o te aleja de tu libertad financiera o la retrasa. El pobre gasta para parecer exitoso, el libre invierte para seguir creciendo. El dinero es energía, no tiene moral, solo sigue la intención con la que lo usas. Si lo usas con egoísmo o por aparentar, desaparece. Si lo usas para aprender, crear o multiplicar, se multiplica y vuelve con más energía expansiva. No hay gasto neutro, todo dinero o te entrena o te sabotea. Cuando entiendes esto, tu forma de moverte en el mundo cambia. Ya no buscas acumular cosas materiales, buscas crecer. Y cuando creces desde esa mentalidad, empiezas a notar que todo a tu alrededor responde distinto. Las personas, las oportunidades, incluso el dinero. Todo empieza a moverse con otra frecuencia, como si el mundo entendiera que ahora hablas un nuevo idioma mental. Si quieres profundizar en cómo dominar ese idioma y aprender a manifestar desde ese nivel de conciencia, en la descripción te dejé el enlace a mi libro, El prompt que cambió mi vida. Es el libro de manifestación con ChatGPT, donde puedes aprender a usar la inteligencia artificial como tu coach personal para atraer dinero, atraer amor y manifestar abundancia sin límites. Y también te dejo los enlaces a la serie de 5 vídeos complementarios aquí en este mismo canal, para que puedas ir practicando justo cuando finalices este vídeo. Suscríbete y escribe en los comentarios sin miedo al éxito, si estás listo para expandir tu mentalidad a este nivel, porque a partir de aquí, el siguiente paso ya no es aprender, es reprogramarte para el éxito y la abundancia. Reprogramarte para el éxito no significa hacer y aprender más y más cosas. Significa dejar de gastar energía en lo que no te llena ni te lleva a ningún lado. Es elegir una dirección, una meta clara y avanzar con tanta claridad y enfoque que lo demás simplemente deja de importar. Significa aprender a dirigir tu energía con precisión. Reprogramarte para el éxito no es hacer más, es hacer mejor. Es reconocer dónde tu energía florece y dejar de regar los lugares donde ya no crece nada. Reprogramarte para el éxito no es correr más rápido, es dejar de correr en círculos, porque no necesitas hacer de todo a la vez, solo necesitas hacer lo que realmente te expande. Cuando tu mente se abre y empiezas a ver más posibilidades, aparece esa trampa sutil, querer explotarlas todas al mismo tiempo. Empiezas con entusiasmo, pero terminas agotado, confundido, sin saber cuál de todas las ideas era la que realmente importaba. La verdadera expansión no es hacer más, es entender que merece tu energía y tener la disciplina mental para sostenerlo. Porque solo cuando eliges una dirección puedes llegar hasta un nivel de profundidad que el resto nunca toca. La IA me lo dejó muy claro. El siguiente paso no es acumular habilidades, sino dominar una sola, hasta volverla parte de tu identidad. Ahí empezó el 5.º principio del plan. Domina una sola habilidad. Nos enseñaron a dispersarnos antes de entendernos. Y esa confusión no crea abundancia, solo ruido mental. El verdadero poder viene de dominar algo tan bien que se vuelve parte de tu identidad. Cuando llegas ahí, ya no compites, te buscan, estás haciéndote indispensable en algo, estás volviéndote tan bueno en solo una cosa que el mundo no sabe cómo reemplazarte. Un talento, una destreza, una forma de pensar o crear que lleve tu sello. Esa huella que convierte lo común en imprescindible. Una destreza, una habilidad mental o técnica que te diferencia. Cuando la dominas, el mundo te busca. Y cuando el mundo te busca, la abundancia te encuentra. Cuando dominas algo, de verdad, la vida empieza a abrirse a espacios sin que tengas que forzarlo.
las oportunidades te encuentran, porque el mundo siempre busca a quien hace una cosa mejor que nadie. No necesitas hacer más, solo hacerlo tan bien o tan desde tu esencia o pasión que se vuelve imposible ignorarte. Cuando realmente dominas una habilidad, ya no trabajas por reconocimiento. Tu obra empieza a hablar por ti y ese es el punto donde la abundancia deja de ser búsqueda y se vuelve una consecuencia. Algo profundo sucede, dejas de trabajar para demostrar o sobrevivir y empiezas a trabajar para crear, porque crear es la forma más pura de abundancia. Todo lo que existe viene de un impulso de creación. Dios, la fuente de energía o la conciencia que lo origina todo, no acumula, crea, expande, transforma. Cuando tú creas, te conectas con esa misma energía, frecuencia y vibración. Dejas de buscar abundancia porque te vuelves parte de la energía que la genera. Y cuando tú entras en ese estado creativo, vibras en la misma frecuencia que la fuente de todo. Por eso, cuando creas desde esa energía, la vida te refleja la misma vibración. Es la ley de correspondencia. Tu frecuencia deja de pedir y empieza a atraer. Y cuando entiendes eso, descubres algo aún más profundo. Que la verdadera libertad no empieza en lo externo, sino en la forma en que piensas cada día. Porque puedes seguir en el mismo trabajo, en la misma casa, en la misma rutina. Pero si tu mente ya vibra en creación, todo a tu alrededor empieza a moverse distinto. Aquí entiendes que la verdadera libertad no llega cuando dejas de tener un jefe, sino cuando dejas de pensar como un empleado. Puedes seguir en el mismo trabajo, con el mismo jefe, la misma oficina y aún así, si tu vibración cambia, cambia el plano en el que existes. Es el mismo escenario, pero ya no estás en la misma realidad. Entras en otra versión de la misma vida, una donde ya no sobrevives, sino que expandes. Porque cuando tu mente se reprograma para crear, ya no trabajas por obligación, trabajas por propósito. El que piensa como empleado mira al techo y se pregunta hasta dónde le dejarán llegar. El que piensa como creador mira al espacio y se pregunta ¿qué puedo construir aquí? Uno cumple tareas, el otro diseña caminos. Y en esa diferencia silenciosa se define quién obedece al sistema y quién empieza a crear el propio suyo. Y esa diferencia mental, sutil pero brutal, es lo que separa a quien vive de lo que le dan, de quien empieza a vivir de lo que imagina. Cada cosa que haces hoy, cada tarea, cada idea que ejecutas, puede parecer rutina, pero también puede ser un entrenamiento. Porque, aunque aún trabajes dentro de un sistema, puedes usarlo como un campo de pruebas para el que estás creando. El error es creer que la libertad empieza el día que renuncias. La libertad empieza el día que entiendes que ya estás construyendo algo propio con cada decisión que tomas. Incluso aquí, ahora, no necesitas escapar de la matriz. Necesitas despertar dentro de ella. Entender que todo esto, el sistema, los horarios, las reglas, las jerarquías, no son la cárcel, son el tablero del juego. Y cuando empiezas a verlo así, dejas de sentirte una simple pieza y comienzas a jugar como quien diseñó el juego. El lugar donde estás no te encierra, te entrena. Cada decisión, cada reto, cada límite es una introducción oculta para aprender a mover la realidad a tu favor. Y cuando lo entiendes, empiezas a mirar tus momentos difíciles con otros ojos. Ya no como castigo, sino como pruebas de nivel. Porque este juego es mental. La vida, la matriz, no te golpea para detenerte, te desafía para calibrarte. Cada vez que te falta algo, no es una ausencia, es entrenamiento. Y ahí llega el siguiente principio del plan. Transformar la carencia, la pobreza, en entrenamiento. La escasez no es tu enemiga, es el gimnasio. Cuando no tienes recursos, desarrollas ingenio. Cuando no tienes estabilidad, fortaleces tu resiliencia. Y esa fortaleza es la moneda más valiosa cuando llega la oportunidad.
Porque mientras otros buscan comodidad, tú te entrenas en la incertidumbre. Y cuando aprendes a estar en paz dentro del caos, tu mente deja de racionar y empieza a elegir. Ahí ocurre algo sutil pero decisivo. Empiezas a notar que ya no todo ni todos vibran igual que tú. Algunas personas te impulsan, otras te drenan. Entiendes que crecer también significa seleccionar. Tu entorno es un espejo, una extensión de tu frecuencia mental. Por eso, el siguiente paso es decisivo. Crear relaciones que te eleven. Tu entorno es el software que programa tu mente. Lo que escuchas, lo que observas, lo que repites sin darte cuenta, se convierte en tu código interno. Tu entorno es un espejo silencioso que termina programando tu mente. Rodéate, por tanto, de personas que te eleven con su visión, que te reten a pensar más grande, a ver posibilidades donde antes solo veías límites. No para imitarlas, sino para ajustar tu propia frecuencia. Si estás aquí escuchando esto, escuchándome a mí, es porque algo dentro de ti ya está vibrando en esa dirección. Este canal no existe para entretenerte nada más, sino para expandirte, para expandir tu conciencia. Mientras el mundo se adormece en distracciones, tú elegiste invertir tu atención en escucharme a mí, elevar tu mente. Así que suscríbete y quédate cerca de este tipo de frecuencia mental, porque la energía con la que te rodeas determina el nivel de realidad que puedes sostener. Porque si todos a tu alrededor piensan igual que tú, no estás creciendo, estás repitiendo el mismo patrón mental. Las conversaciones que no te expanden te adormecen, y la pobreza mental no nace de la falta de dinero, sino del exceso de conformismo compartido. Por eso, si de verdad quieres cambiar tu realidad, empieza por cambiar el ambiente donde habitas, lo que escuchas y lo que ves. La mente se reprograma más rápido cuando se expone a la vibración de quienes ya piensan en expansión. Y cuando tu mente entra en esa frecuencia, empiezas a entender algo que pocos comprenden. El dinero no es solo una herramienta, es una forma de energía que responde a tu nivel de conciencia. Si piensas en expansión, no puedes seguir generando desde la limitación. Tu energía necesita estructuras que trabajen contigo, no contra ti. Y ahí llega el siguiente principio del plan. Diseña ingresos que no dependan de ti. Trabajar por dinero no te hace pobre, pero depender solo de tu trabajo sí. Hablo de crear formas de valor que sigan creciendo incluso cuando tú descansas. Si sabes escuchar, puedes convertir, por ejemplo, ese don en un espacio de transformación para otros, una mentoría, acompañamiento, guía emocional. Si sabes enseñar, puedes empaquetar tu claridad en cursos, talleres, comunidades. Si sabes resolver, puedes diseñar sistemas o métodos que ahorren tiempo y energía a los demás. Si eres creativo, tu arte, tu voz o tu historia pueden volverse activos que vivan más allá de tu presencia. El punto no es lo que haces, sino cómo conviertes eso que sabes en una estructura viva que trabaja por y para ti. Cuando tomas lo que sabes hacer y empiezas a darle forma, algo cambia. Tu talento deja de ser una chispa suelta y se convierte en una corriente que se sostiene sola. Ya no es solo pasión, es dirección. Y esa dirección empieza a construir algo más grande que tú. Un talento dormido te mantiene girando, pero cuando lo despiertas, le das estructura, lo organizas, tu energía se vuelve productiva, precisa, infinita. Cada ingreso que nace de ese flujo, más que dinero, es una señal, una confirmación silenciosa de que tu energía ya aprendió a mantenerse en movimiento, aunque tú estés soñando con el siguiente paso. Y cuando eso ocurre, no estás escapando del viejo sistema, estás fundando uno nuevo, hecho a tu medida, con tus principios, tu ritmo y tu visión. Salir de la pobreza no es escapar del sistema, es construir uno nuevo a tu medida. Y ese nuevo sistema nace cuando tu esencia deja de desear y empieza a pensar, decidir y crear como la conciencia que ya sabe que puede. Es aprender a construir estructura donde antes solo había un deseo.
y esos cimientos se levantan cuando tu esencia deja de soñar con abundancia y empieza a pensar como quien la diseña. Es aprender a trazar tu propio mapa mental y ese mapa se dibuja cuando tu energía deja de imaginar sin accionar y comienza a crear con intención consciente. No es liberarte del sistema, es crear uno que funcione para ti. Y eso sucede cuando dejas de desear resultados y comienzas a operar desde la mente que los produce. El dinero deja de ser una persecución, se vuelve un reflejo de lo que eres capaz de manifestar cuando te atreves a crear desde tu propósito. Eso también es energía en movimiento, energía que produce, incluso cuando tú no estás forzando nada. Cada ingreso que no depende de tu esfuerzo es más que dinero, es libertad multiplicada. Y cada sistema que diseñas es una hora que le devuelves a tu vida. Así que se construye riqueza así, no trabajando más, sino creando mecanismos que amplifiquen tu valor. Primero pregúntate algo. Si hoy ya tuvieras todo lo que deseas, si nada ni nadie pudiera quitártelo jamás, si no existieran juicios, ni miedos, ni comparaciones, ¿qué harías con tu energía? ¿A qué dedicarías tu tiempo, tu atención, tu mente? ¿Qué crearías solo porque tu alma lo elige y no porque el mundo lo exige? Esa respuesta es tu punto de partida. Ahí es donde empieza tu verdadera libertad, cuando ya no decides desde la falta, desde las imposiciones, sino desde la abundancia que ya reconoces en ti. Después, busca una forma de convertir eso que descubriste en algo que otros puedan tocar, usar o sentir. No importa el formato, una idea, un servicio, un producto, una experiencia, una transformación. Lo importante es que esa energía se exprese en el mundo, porque lo que no se comparte se estanca. Compartir atrae abundancia, así que empieza por dejar un me gusta para que esta información pueda llegar a más personas. Porque aquí comienza la verdadera libertad, cuando tus decisiones ya no nacen del miedo, el miedo a perder, sino del deseo de expresar, de compartir lo que eres, lo que tienes. Porque la abundancia no llega cuando la acumulas egoístamente. Llega cuando te conviertes en un canal por donde fluir. Tu tarea no es perseguir más, sino permitir que lo que eres se exprese, se expanda. Todo lo que te fue dado, tu talento, tu visión, tu forma única de ver el mundo, es materia prima de riqueza. Cuando empiezas a ponerlo en movimiento, la vida responde con la misma energía. Eso es crear desde la conciencia. Dar, servir, aportar valor, no por obligación, sino porque entiendes que cada acto de entrega amplifica lo que eres. Creación, abundancia en expansión. La pobreza te enseñó a sobrevivir. La conciencia te enseñará a contribuir. Y cuando das desde esa frecuencia de plenitud, ya no trabajas por dinero. El dinero es simplemente, vuelve en consecuencia de tu propósito, y eso es sentir que estás viviendo en la verdadera abundancia. Cuando llegas hasta aquí es cuando realmente rompes el ciclo de la pobreza, cuando dejas de buscar abundancia fuera y empiezas a manifestarla desde adentro. No puedes crear abundancia con la mente que te enseñó a sobrevivir. Cada palabra que usas, cada frase que te repites en silencio en tu mente no es inocente. Tu mente no analiza tus palabras, las ejecuta. Cada frase que pronuncias es una instrucción al universo. Cuando dices es difícil, no lo estás describiendo, lo estás programando. Tu subconsciente no discutirá contigo si lo es o no lo es, solo asiente y obedece. Cuando repites no tengo tiempo, tu día se llena de distracciones que te lo confirman. Cuando afirmas eso no es para mí, tu energía se apaga, como si cerraras la puerta antes a esa posibilidad. Tu mente no interpreta, solo ejecuta lo que tú estás decretando como una verdad. No hay juicio en tu mente, solo respuesta a tu vibración. Tu subconsciente no interpreta, te obedece. Por eso, cada palabra es una semilla. Cambia el lenguaje y la estructura de tu vida comenzará a reescribirse. Hablar distinto no es simplemente pensar positivo, es pensar en coherencia con la versión de ti que ya decidió salir del viejo programa.
Empieza por hacerte una pregunta sencilla. ¿Cómo hablaría alguien que ya vive en la abundancia? No repitas afirmaciones vacías como un loro. Reescribe tus pensamientos. Tu cerebro no crea lo que deseas, crea lo que crees. Si llegaste hasta aquí, tu mente ya cambió su código y activó el proceso. Escribe en los comentarios, activo mi código. Y deja que esta frase selle la versión de ti que empieza hoy.